Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Entiendes quién eres ante Dios? Necesitamos tener un buen entendimiento de quiénes somos y comprender nuestra situación espiritual antes de llegar a la fe en el mensaje del Evangelio, antes de ser una nueva criatura en el Mesías, y después de recibir la verdad, de aceptar el Evangelio por fe. Al ser esa nueva criatura en el Mesías, debemos entender quiénes somos espiritualmente ante Dios. Y algo que es de gran ayuda para contestar estas preguntas es lo que Dios hizo con el pueblo judío en Egipto. Y me refiero a cómo Dios los sacó de la esclavitud, de las ataduras de la esclavitud, al orden en el que se hicieron las cosas. Es decir, en primer lugar, Dios redimió al pueblo. Vemos ese patrón en el libro de Éxodo. Ellos fueron redimidos por la sangre del Cordero. Fueron liberados de la esclavitud en Egipto, y solo después de haber sido redimidos por esa sangre, Dios les dio sus instrucciones, sus mandamientos, su ley. Allí vemos un principio, un patrón. Primero viene la redención, y solo después de ser redimida es que una persona tiene la oportunidad de obedecer a Dios. Primero es la redención, y la redención conduce a la obediencia. Déjame hacerte la siguiente pregunta. ¿Quieres obedecer a Dios, tomar su palabra y aplicarla en tu vida y producir mucho fruto? Si has sido salvo por la gracia de Dios, si has recibido el Evangelio, si has tomado por fe la sangre del Mesías para convertirte en una nueva criatura y ser redimido completa y eternamente, entonces querrás servirle a Dios y obedecer su palabra. Bien, toma tu Biblia y busca conmigo el libro de Romanos, capítulo 7. Libro de Romanos, capítulo 7. La semana pasada llegamos hasta el verso 14, y allí Pablo nos dijo algo. Él escribió, plenamente inspirado por el Espíritu Santo, esas palabras, y de hecho todas las palabras de la Escritura fueron perfectamente escritas por medio del Espíritu Santo. La palabra de Dios, la Biblia, es verdadera. Podemos confiar en ella. Y lo que la palabra de Dios dice es lo siguiente. La ley es espiritual. Debemos escuchar eso. Así aparece en la Escritura, Romanos 7:14. La ley es espiritual. Nos fue dada espiritualmente de parte de Dios como su verdad. ¿Cuál es el problema? El problema no es la ley. Pablo dijo que la ley es santa, es justa y es buena. ¿Cuál es el problema entonces? Somos tú y yo. Porque nosotros, por naturaleza, fuimos concebidos en pecado y tenemos esa naturaleza pecaminosa. Recuerden eso. Tenemos una naturaleza pecaminosa y esa naturaleza pecaminosa nos hace rebelarnos contra las cosas de Dios. Por lo que hay que recordar esa verdad. Primero viene la redención y después las instrucciones de Dios. Somos pecadores de forma inherente por naturaleza y tenemos un espíritu rebelde. Recuerden eso mientras damos comienzo a la lección de hoy, en Romanos capítulo 7, desde el verso 15. Noten lo que Pablo escribió. Para entender esto, recordemos que él escribía sobre su condición anterior,
antes de llegar a la fe. Él nos está recordando lo que éramos antes de recibir la gracia de Dios. Veamos el verso 15. Leemos. Porque lo que hago, este verbo significa trabajar y producir algo. Se refiere a un trabajo que tiene un resultado, pero simplemente lo traduciremos como hacer. Verso 15. Porque lo que hago, dice, no lo sé. Aquí vemos una inconsistencia en Pablo, porque dijo, lo que hago, no lo sé. Hay algo que no está bien. Eso es lo que nos está revelando. ¿Qué cosa es? Bien, dice aquí. Porque lo que no quiero, eso es lo que practico. Esto es lo que no encaja bien. Pablo dice, lo que quiero hacer, no lo hago. Pongo en práctica otra cosa. Por lo que hay una desconexión entre lo que Pablo quiere hacer y lo que en realidad pone en práctica. Y luego dice, porque lo que quiero hacer, eso no lo practico. Pero lo que aborrezco es lo que hago. Así que lo que él tiene intención de hacer, lo que él quiere hacer, no lo hace. Él hace algo diferente. ¿Y qué es? Él dice, lo que aborrezco es lo que hago. Así que hay una incapacidad en la vida de Pablo. Y repito, estamos hablando de cómo era él antes de recibir la verdad, antes de ser redimido, de convertirse en una nueva criatura. Él estaba escribiendo desde su historia pasada, cuando tenía un conflicto interno, porque lo que él quería hacer no podía llevarlo a cabo. Ahora pasemos al verso 16. Pero si aquello que no quiero, eso hago. Es decir, si lo que no quiero hacer, dijo él, eso hago, entonces concuerdo con que la ley es buena. Aquí se nos está diciendo algo importante. Si ponemos todo esto junto, esto es lo que la Escritura revela. Pablo quiere hacer algo. Él concuerda con que la ley de Dios es buena. Eso es lo que él quiere hacer. Pablo, incluso antes de llegar a ser salvo, ya que conocía la revelación de Dios, ya que era un judío que había sido educado, había estudiado la ley y los mandamientos de Dios durante gran parte de su vida. Él deseaba cumplir con eso, pero cuando se examinaba a sí mismo, encontraba que no estaba haciéndolo. Ese es el conflicto, esa tensión que él tenía internamente. Concuerdo con que la ley de Dios es buena. El problema es que no la practico. Veamos ahora el verso 17. Dice, pero ahora, ya no soy yo el que hace esto, sino aquello que habita en mí. ¿Y qué es eso? Él nos lo dice, el pecado. Así que no es Pablo el que lo hace, sino el pecado que está dentro de él. Él nos está llevando a una conclusión correcta, y es que él necesitaba un cambio en su vida. ¿Por qué? Porque el pecado estaba dominándolo. Él podía desear hacer el bien. Él quería hacer lo correcto. Él concordaba con que la ley de Dios era buena. Y es la segunda vez que afirma esto, que la ley es buena. Y la implicación es que es eso lo correcto. Él quiere hacer lo correcto, pero no es capaz. Y ahora Él nos está revelando cuál es el problema. Y es el pecado que mora dentro de Él y que mora en cada ser humano. Pablo no era el único. No estaba viviendo ninguna experiencia o fenómeno que solo le pasara a él. Él nos está diciendo que cada ser humano experimenta esto. El pecado gobierna nuestras vidas y no los deseos que se originan de la conciencia.
Cuando leemos las instrucciones de Dios y decimos, sí, esto es bueno, quiero hacer esto. El problema es que la mayoría del tiempo no lo hacemos. Verso 18. Porque yo sé que no mora en mí esto, es decir, en mi carne. ¿Qué es lo que no mora en su carne? El bien. Esto es algo que tú y yo debemos entender, que en nuestra carne no mora el bien. ¿Por qué es así? Lo acabamos de ver, porque el pecado mora en nosotros. Y en la condición natural en la que nacemos en este mundo, todo ser humano, judío o gentil, da igual, el pecado mora en nosotros. Por eso es el pecado el que está llevando a cabo sus propósitos. Y ese pecado domina nuestra voluntad, ejerce control sobre nosotros, y en vez de vivir una vida en obediencia a Dios, obedecemos al pecado. Eso es lo que él decía. Leemos aquí, en su carne el bien no mora. Luego dice a mitad del verso 18, porque la voluntad, el deseo de hacer algo, eso está en mí. Tengo la capacidad de desear algo, de decir, esto es lo que quiero, esta es mi voluntad. Solo que hay un problema. Dice, pero el efectuar el bien, dice aquí en el Textus Receptus y algunas Biblias lo omiten, dice, no lo encuentro o no lo logro. La implicación es la siguiente, dice, yo puedo querer eso que es lo correcto, tengo la capacidad de desear lo que es correcto, pero hacer lo que es correcto, no lo logro, no lo encuentro en mi vida. Yo no me encuentro haciendo en forma consistente y correcta lo que es bueno. ¿Y qué es bueno? La ley de Dios, seguir las instrucciones de Dios, ser obediente a su palabra. Pablo deseaba eso, y es la segunda o tercera vez que lo dice ya. Pero no tenía la capacidad, no podía encontrar el poder de hacer lo que deseaba hacer. Verso 19. Porque no lo que quiero, ¿y qué quiere él? Hacer el bien, dice. No encuentro lo que quiero, no encuentro que esté haciendo lo bueno, sino lo que no quiero. ¿Y qué es lo que no quiere? La palabra que sigue es el mal. Pablo dijo, quiero hacer el bien, pero no lo encuentro. Lo que experimento, lo que practico, es el mal. Ahora entendamos lo que es el mal. Oímos esa palabra y pensamos en algo intrínsecamente malo, perverso. Pero la palabra mal significa simplemente aquello que no es la voluntad de Dios. Así que Pablo estaba diciendo, yo quiero lo que es bueno, quiero hacer el bien, pero encuentro que no estoy haciendo la voluntad de Dios, sino viviendo en conflicto, viviendo en rebeldía, desafiando la voluntad de Dios, aquella que es buena. Y cuando no hacemos la voluntad de Dios, estamos practicando el mal. Dice al final del verso 19, esto es lo que practico. ¿Qué cosa? El mal. Eso que está fuera de la voluntad de Dios. Verso 20. Pero si lo que no quiero, eso hago, ya no soy yo quien lo está haciendo, sino que nuevamente, ¿quién es el culpable? ¿Cuál es el problema aquí? Dice al final del verso 20, sino el pecado que mora en mí. Esta es la segunda vez que él señalaba el problema. ¿Quién estaba dominando su vida? El pecado. Mucha gente no quiere reconocer que la humanidad, por naturaleza, por el modo en que entramos a este mundo, esa condición revela que fuimos concebidos en pecado y nacemos pecadores. Eso significa que necesitamos la redención. No es que llegamos al mundo perfectamente bien.
desde el punto de vista espiritual, y algo nos pasó en el camino que nos echó a perder. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra dice que fuimos concebidos en pecado y nacimos en este mundo como seres pecadores. Esto se fundamenta en lo siguiente. Si leemos el libro de Génesis capítulo 1, cuando Dios creó al mundo, lo creó vacío. La frase en hebreo dice tohu vebohu. Significa que no está en el orden correcto. Significa que algo está mal. ¿Y por qué Dios creó al mundo con esa carencia? La razón es que eso nos demuestra que desde el principio mismo, nosotros necesitamos un cambio. No nacemos en el estado correcto. Necesitamos la redención. Así que el mundo fue creado. ¿Y qué fue lo que produjo un cambio en el mundo? Fue la palabra. Dice la Biblia, Dios habló y el Espíritu de Dios se hizo presente. Es la palabra y el Espíritu lo que pone las cosas en orden para la creación. Y fue solo debido a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios, a esas dos cosas, que se produjo un cambio. Y luego Dios, al ver su creación, dijo, «He aquí que todo es bueno, muy bueno». Es solo cuando aplicamos el Espíritu y su palabra en nuestra vida que podemos vivir de una manera que Dios diga que es muy buena. Solo tienes acceso al Espíritu de Dios a través de la fe en el Mesías, del Evangelio. Es el Espíritu de Dios que entra en el creyente, el que da testimonio, el que evidencia que uno ha sido redimido. Y recuerden que la redención viene primero, igual como pasó con los hijos de Israel. Ellos fueron redimidos por la sangre del Cordero y después Dios les dio instrucciones. Por tanto, esto es para el que es espiritual. Recuerden también lo que dijimos al final de la lección pasada y al comienzo de esta, que la ley es espiritual. No puedes obedecer hasta no ser redimido por la sangre del Cordero. Y ese Cordero es el Mesías Yeshua, Jesucristo. Volviendo al texto, pasemos al final del verso 20. Dice, el problema es el pecado que mora en mí. 21 ahora. Pablo quería sacar algunas conclusiones y dice aquí, encuentro entonces la ley, ¿y a qué ley se refiere? A la ley que está en mí, yo quiero hacer el bien. Él dijo, encuentro que hay una ley y es la siguiente. Yo deseo hacer el bien, pero, luego dice, el mal está presente en mí. Vuelve al tema que ya hemos mencionado. Él dice, hay una ley, yo deseo hacer el bien, pero hay un problema. Y es la tercera vez que lo dice. El mal está, y noten esto, las primeras dos veces él dijo, el pecado mora en mí, y ahora se volvió más específico. Ese pecado produce lo malo. El mal está dentro de mí, en mi estado natural, por cómo fui concebido y cómo entré a este mundo al nacer como ser humano. Tengo un problema con el mal. El pecado domina a cada ser humano. Esa es la ley a la que él se refería. Ahora el verso 22. El verso 22 nos cuenta la historia de Pablo. ¿Cómo fue criado? ¿Cuáles eran sus pensamientos? Dice, porque me deleito con la ley de Dios. Nosotros diríamos me deleito en, pero en griego esto equivaldría más a decir me deleito con. Me deleito con la ley de Dios. Según, y noten lo que dice, según el hombre interior, es decir, la conciencia, esa parte del ser humano que Dios puso específicamente, ese hombre interior, dice, me deleito con la ley de Dios. Pasemos al verso 23. Pero hay otra ley en mis miembros. Ahora se refiere a su carne. Al decir miembros, son los miembros de su cuerpo.
Está hablando entonces de su naturaleza carnal. Dice, pero encuentro otra ley en mis miembros, que batalla en contra, este es un lenguaje importante, que batalla en contra de la ley de mi mente. Ahora está diciendo que con ese hombre o esa persona interior, que está relacionada con su conciencia, que opera en su mente, se está librando una batalla entre esa carne, ese pecado que mora en mí, y ese hombre interior, esa conciencia con la que Dios ha equipado a cada persona, que dice, yo escucho a Dios. Por lo general, yo siento un efecto en mí al encontrarme con la palabra de Dios. Cuando Dios dice, debes hacer esto y no debes hacer lo otro, ese hombre interior concuerda con Dios, desea obedecer a Dios, pero no puede lograrlo. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Yo quiero hacerlo, pero lo que no quiero, eso es lo que practico. Eso es lo que llevo a cabo. Luego dice aquí, está esa otra ley que batalla dentro de mí, que batalla contra la ley de mi mente. Y no solo batalla, sino que también dice, y me ha llevado cautivo a la ley del pecado. Pablo dijo que había un mal, el pecado, que mora en él de manera natural. Y eso batalla en contra de su deseo de hacer el bien, de obedecer a Dios. Y el pecado, no solo en Pablo, sino en todas las personas, ejerce control. Nos tiene cautivos. Eso es lo que dijo Pablo. Y él utilizó un término muy importante. Estar cautivo, estar en exilio, en otras palabras. Me ha llevado cautivo a la ley del pecado. Y luego dice, y esa ley del pecado está en mis miembros, es decir, en su cuerpo. Pasemos ahora al verso 24. Dice aquí, ¡qué hombre miserable soy! Aquí es donde la espiritualidad puede comenzar. Cuando alguien es lo bastante maduro, leyendo la voluntad de Dios en su palabra, entendiendo las expectativas de Dios, es decir, lo que Dios nos manda a hacer, y allí nos damos cuenta de cuán miserables somos. Somos desafiantes, somos rebeldes en contra de Dios. Elegimos al pecado incluso si decimos que queremos hacer lo correcto. Y aunque lo hagamos, perdemos la batalla la mayoría de las veces. No hacemos el bien, no lo practicamos consistentemente, sino que nos salimos de la voluntad de Dios. Somos seres humanos desafiantes. Y por eso Él dijo, ¡qué hombre miserable soy! Y luego vemos la belleza de la ley. La ley nos revela que necesitamos cambiar, que necesitamos ayuda. ¿Quién va a salvarme? ¿Quién producirá un cambio en mí? Yo no puedo hacerlo por mí mismo. Por eso dice aquí, ¿quién me librará? Literalmente dice, fuera de este cuerpo de muerte. Allí es donde estamos, en nuestro estado natural, si nos dejan de nuestra cuenta. Si rechazamos el Evangelio, nosotros residimos en un cuerpo de muerte, y esa muerte nos visitará. Y no solo estamos hablando de la muerte física, Él estaba hablando de una consecuencia espiritual. Él estaba hablando de la muerte eterna, que significa estar separados eternamente de Dios. Ser echados de la presencia de Dios a un lugar de castigo, en el que se experimentará la ira de Dios eternamente. Estarán en llanto y en un crujir de dientes por el tormento que padecerán. Así que Pablo lo entendió bien. Él dijo, ¿quién me rescatará? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahora veremos qué fue lo que él decidió. Él decidió, allá en aquel camino a Damasco, él decidió recibir el Evangelio.
invitar al Mesías Yeshua, a Jesucristo, a su vida, y al hacerlo ocurrió un cambio maravilloso. Veamos el último verso de hoy, el 25. Dice, doy gracias a Dios. Esa es su situación actual al escribir esto. Dice, doy gracias a Dios a través del Mesías Yeshua, nuestro Señor. ¿Quién es el Salvador? ¿Quién nos redime? ¿Quién nos pone en una posición de victoria en la que podemos obedecer a Dios? El Mesías Yeshua, Jesucristo. Dice, doy gracias a Dios a través del Mesías Yeshua, nuestro Señor. Por eso, y ahora nos da un principio, y así es como él concluye este capítulo. Y esto implica que ahora tenemos una decisión que tomar. Antes de llegar a la fe, realmente no teníamos el poder de hacer el bien. Estábamos en la esclavitud, al igual que lo estaban los hijos de Israel en Egipto con el faraón. No podían servir a Dios, ellos tenían que servir al faraón, y manifestaban el pecado en sus vidas. En Egipto, ellos estaban en una condición que era cada vez peor espiritualmente. Fue solo a través de la gracia de Dios, a su bondad, a su promesa de pacto, que Dios se movió para redimirlos. Dice aquí, doy gracias a Dios a través del Mesías Yeshua, nuestro Señor. Por eso, yo, dice él, con mi mente, sirvo a la ley de Dios. Cuando tomo la decisión de obedecer, ese hombre interior, esa conciencia que ahora está dominada ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Él dice, es allí que sirvo a la ley de Dios. Pero, dice, con la carne, ¿qué sucede? A la ley del pecado. Ahora tenemos que elegir. Solo los creyentes que han experimentado la redención tienen esa elección. Ahora tenemos a través del Espíritu de Dios el poder, los recursos para decirle que sí a Dios. Cuando escuchamos a ese hombre interior, a esa conciencia que ahora está bajo el control del Espíritu de Dios, le serviremos a la ley de Dios. Pero cuando escuchamos a la carne, le serviremos a la ley del pecado. Eso es lo que Pablo dijo. Tenemos que tomar una decisión, y solo los creyentes tienen la capacidad de elegir correctamente. Mi esperanza y mi oración es que elijan con sabiduría, que elijan obedecer la palabra de Dios. Cierro con esto hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.